bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición poder tenerlos a cada uno de ustedes en esta serie en la que continuamos acerca del Evangelio de Juan. Sabemos que cada uno de los evangelios, según el propósito de Dios, ha dejado que esas reseñas, que es sin duda, cada reseña sin duda podemos nosotros ver que es importante, no carece de importancia porque toda la escritura de Dios fue inspirada por Dios para un detalle o para un propósito específico al cual nosotros nos atreviéramos a ver la palabra y poder aprender de ella y de ver las revelaciones y de ver qué gran profecía más segura tenemos en la que se encuentra en toda la palabra. Así que vamos a proseguir con Juan, sin más preámbulo. Vamos a Juan rápidamente, Juan 4, para poder abundar en el tema. Vamos a Juan y vamos a comenzar con... vamos a poder comenzar a poder dividir de acuerdo a cada evento en Juan. Vamos a comenzar... y comienza con el tema Jesús y la mujer samaritana. Dice, los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino los discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Ok, nos vamos a quedar aquí del 1 al 3. Vamos a quedarnos de Juan del 1 al 3. Para aquellos que este tema es nuevo, no están familiarizados tanto con el bautismo, vamos a tomar nuestro tiempo y quiero que cada uno de estos puntos quede realmente aclarado en nuestra mente para poder más adelante poder ver cuando vayamos a Hechos, cuando leamos Hechos, cuando leamos Romanos y así diferentes libros. Cada libro tiene un estudio y su esencia y poder realmente saltar de un libro al otro, así como cuando comienza Hechos. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado Hechos donde comienza así según el tratado previo? Y el tratado previo se dio la declaración se había dado en Lucas. Hechos comienza, mi querido Teófilo, así como habíamos hablado con el previo trato o el tratado que se habló previamente. Y podemos ver en Lucas que fue que está concerniente a eso. Entonces podemos ver los evangelios saltando, si se podría decir aquí, revelación aquí, revelación aquí, revelación aquí, y toda la palabra es útil para nuestro aprendizaje y cada revelación encaja en toda la palabra. Esa es la maravillosa palabra y por eso sabemos que Dios es el que inspiró, porque científicamente, teológicamente no podían haber realmente, la palabra no pudo haber sido ningún tipo de fraude. ¿Por qué? Porque eran muchos hombres, muchas épocas, y vemos cómo concuerda la palabra en diferentes mentes, en diferente vocabulario, en diferentes épocas. Podemos ver cómo la palabra de Dios realmente encaja, cómo no se contradice. Entonces todo viene del autor, que es nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso. Por eso toda la escritura es inspirada de Dios. Vamos a seguir aquí en este tema, así como les había dicho previamente, hablar un poquito acerca del bautismo. No vamos a indagar porque si tiene alguna pregunta acerca del bautismo puede contactarme y podemos hablar acerca de eso, pero solo para nada más desglosar un poquito este tema. Estamos hablando de que comenzamos, Juan 4 comienza diciendo que los fariseos se enteraron que Jesús estaba haciendo los discípulos, que ellos estaban bautizando aún inclusive más que Juan. Pero podemos ver de que también aclara acá que dicen, bueno, no era Jesús lo que estaban bautizando, sino eran los discípulos. Vamos rápidamente a ir a Mateo, poniendo un dedito cabal o un pino, un dedito o un punto acá para aclarar punto por punto. Vamos a ver 3:11 de Mateo.
3:11 dice, yo en verdad los bautizo con agua. Aquí está hablando Juan. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco reservarle sus sandalias. Juan está diciendo, a la verdad mi bautizo, el que yo los traigo es por el agua. Y el motivo que estoy bautizando por el agua es para invitarlos a que se arrepientan o se vuelvan a Dios. Pero aquel que viene después de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y vamos a traer las palabras qué quiere decir que nosotros íbamos a ser bautizados a través de la obra de Jesucristo, a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que es fuego. Fuego en el sentido de poder, ¿verdad? Porque hablar en lenguas y a través del Espíritu Santo también es poder dado o inherente. Entonces nosotros tenemos ese poder, está hablando del poder que iba a venir a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo o a través del Consolador. Entonces, haciendo este paréntesis, vamos a Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es útil para enseñarnos y podemos ver que mucho antes Jesucristo les enseñó, todo el tiempo que Jesucristo les enseñó a ellos, les enseñó revelación, 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 y hasta que vino el Espíritu Santo hubo el pleno entendimiento de lo que Jesucristo enseñaba. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor, de lo que Él había enseñado, de lo que Él había repartido o revelado. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero, dicen, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, no van a ser ya bautizados o el bautismo en agua ya no es necesario o ya no iba a ser necesario cuando Él habló esas palabras, ¿verdad? Porque para Él era un futuro, para nosotros estamos viendo cómo las cosas funcionaron y dice, de cierto os digo, a la verdad les digo que Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver capítulo 1, Hechos capítulo 1 y versículo 5. Y nuevamente dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, ¿se acuerdan que la instrucción era que no se fueran, sino se permanecieran en la ciudad porque la promesa del Espíritu Santo iba a venir el día del Pentecostés? Entonces dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el versículo último, el cual vamos a tocar acerca del bautismo, solo son bases, esto es solo bases, y como le había dicho, si usted tiene alguna pregunta referente acerca del bautismo o una enseñanza o algo que usted tenga, nosotros podemos hablar del bautismo directamente o nada más acerca del bautismo, pero esto solo es para tocar los puntos esenciales. Vamos a 1 Corintios 12:13. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio beber de ese mismo espíritu. Ya sea judío, todos hemos sido bautizados de un espíritu y hemos bebido de un mismo cuerpo. Entonces todos fuimos sumergidos, si se podría decir, del mismo espíritu, porque fuimos llenos. ¿Se acuerdan que cuando recibimos el espíritu estamos llenos? Pero cuando hablamos en lenguas estamos llenos a desbordar. Pero toda la capacidad
todo lo lleno, todo completamente la medida de fe o la medida del espíritu. Todos tenemos, se nos dio a beber un mismo espíritu, todos tenemos la misma medida, todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos la misma habilidad, todos tenemos el poder de hacer las cosas, todos tenemos lo mismo. Todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, todos nosotros todos bebimos de un mismo espíritu. Toda esta figura es que nosotros fuimos ya inmergidos a través de la obra y a través de cuando nosotros confesamos. Y dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos, fuimos bautizados para formar un cuerpo. Acuérdense que cuando eran bautizados, lógicamente el cuerpo y la cabeza, ¿verdad? Pues porque usted va a decir, pues lógico, no puede andar la cabeza volando. Pero solo la cabeza, acuérdese que es Jesucristo y nosotros como cuerpo. Entonces la cabeza es el símbolo de lo que dirige el cuerpo. Entonces Jesucristo como cabeza, Él hizo todas las cosas para que nosotros como cuerpo, nosotros podamos ser dirigidos a través de los logros de Él. Entonces, cuando Jesucristo hace todo lo finalizado y entonces nuestro Padre Celestial manda un espíritu en nombre de Jesucristo, que es el Consolador, entonces todos fuimos bautizados a través de esto. A través de Él, dice, todos fuimos bautizados. Y dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo mediante un solo espíritu. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados como cuerpo, porque cuando Cristo se bautizó, nosotros nos bautizamos. Y todos nosotros, siendo miembros en particular, pero siendo un solo cuerpo, como cuerpo, nosotros ya fuimos bautizados en nuestra cabeza, y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ese también se considera un bautismo. ¿Por qué? Porque es una unción. Acuérdese que el bautismo era básicamente un simbolismo también de aquello que iba a venir. Pero para no quedarnos ahí, volando en este tema, vamos a tocar un versículo más. Yo sé que había dicho que ese era, pero solo para reforzar esto, para aquellos que este tema todavía es nuevo, vamos a Romanos 6 y vamos del 3 al 5. Vamos a ver cómo es esto. Romanos 6, 3 dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos con Cristo ven cabeza y cuerpo? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo en el bautismo quedamos unidos a su muerte? Todos en el bautismo, dice, ¿cuándo fue que nos bautizamos? O nos bautizamos cuando Él murió, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando Jesucristo muere, terminó la ley, ¿verdad? Entonces, como cabeza, Él hizo que nosotros como cuerpo fuéramos bautizados en Él en todos los sentidos. Y por eso, acabando la obra, fuimos bautizados también inmergidos en el Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados cuando Él se bautizó, cuando Él la cumplió, pero también nuestro bautismo fue por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y crea una nueva criatura, cuando nos da a beber en ese Espíritu, por decirlo así figurativamente, entonces en ese momento somos bautizados, porque somos revestidos o inmergidos en poder. Quedamos unidos a su muerte. Todo funcionó por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Entonces ahora nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. Es diferente el bautismo, por eso dice, pero me acordé por lo que dijo el Señor, que Juan ciertamente bautizó en agua, pero yo lo voy a bautizar por medio del Espíritu Santo. Ok, vamos a regresar a Juan, ya ya terminando este punto acerca del bautismo. Nos quedamos en el 3. Y en su viaje tenía que pasar a la región de Samaria. ¿Se acuerdan que estábamos y dice, que la discusión de antes, si se podría decir, de que los fariseos vieron que los discípulos de Jesús estaban bautizando ahora más que Jesucristo? Ahora, hablando del bautismo, para no confundirnos, hemos hablado acerca en nuestra época. Pero sigamos. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno de Jacob que había dado en herencia a su hijo José.
Así estaba el pozo de Jacob, Jesús. Allí estaba en el pozo, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido a comprar algo de comer al pueblo, y en eso estaba una mujer de Samaria que llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tenían trato con los de samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo es que siendo tú un judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te dé agua viva, y él te daría agua viva. Y la mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo está muy hondo. ¿De dónde me vas a dar tu agua viva a mí? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía, y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso tú eres mayor que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo daré se convertirá en un manantial de agua que brota para vida eterna. Veamos este versículo 14, y acordémonos acá. Dice: pero el agua, vamos a poner aquí un punto, dice: pero el que beba del agua que yo daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en manantial. Porque el agua que yo daré se convertirá en manantial y se convertirá en manantial el agua y brotará dándole vida eterna. Ese es el 14. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo nunca vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Y ya le dice Jesús: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices, que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que tú eres profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en el monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos de ir a adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre. Créeme, mujer, que llega la hora que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene a los judíos. ¿Se acuerdan que la salvación venía a los judíos, verdad? Jesucristo vino a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo la promesa era para los judíos al principio. Por eso ya nosotros sabemos el misterio escondido. ¿Se acuerdan de que nosotros los gentiles fuimos parte ya después? Pero todo esto, esta bendición al principio era solo para los judíos. Pero llega la hora, y la hora es hoy mismo, cuando los que de veras adoren al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo adoren. Entonces, acá podemos ver nosotros de que Jesucristo le estaba hablando del templo. Dice, en otras versiones también dice: pero tú verás que cuando venga el tiempo se va a necesitar un templo en el cual tú lo adores, porque
tú lo vas a poder adorar donde quieras tú adorarlo, porque a través del Espíritu de Dios se va a adorar verdaderamente, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren de esta manera, que es en espíritu y en verdad. Entonces Él está hablando de un templo, está hablando de una promesa. Nosotros podemos ver aquí en concreto que le está dando una de las mayores revelaciones también a ella, a la mujer samaritana, donde le dice, no te preocupes porque la hora viene donde los verdaderos adoradores van a poder hacerlo donde quiera que sea, ya sea este monte aquí. Y nosotros sabemos que ahora nosotros somos el templo de Dios y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora para nosotros eso es evidente, para ella a simple vista solo pues, se podía ver lo que se miraba, y ella creyó en la palabra que Jesucristo estaba diciendo, creyó en la revelación que Él estaba compartiendo en ese momento, donde Él también dice, porque yo le daré una agua. Vamos al 14 otra vez para citarlo así, así como dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en manantial. Un primer punto dice, se convertirá, vamos a ponerlo aquí, se convertirá en manantial. Vemos que habla del agua, y el agua es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios que a través de nuestra obra se va esparciendo. Pero vemos esto. Y el agua que habla acá también, vamos a ir a Ezequiel en breve. El agua que habla aquí, donde dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Podemos ver donde la palabra dice brotará, y esta brotará está hablando de que va a seguir el manantial creciendo, dando agua a desbordar, y va a ir un manantial. Por eso dice brotará, y esa agua es vida eterna, y va a seguir saliendo, y va a seguir saliendo, y va a seguir saliendo. Es el recurso o la forma en que o el manantial no iba a ser una cisterna, iba a ser un manantial, iba a ser algo que iba a brotar del núcleo. Entonces podemos ver acá que está hablando de una agua, que está hablando de un manantial, que está hablando de brotar, y que esta agua que iba a brotar iba a seguir brotando durante todo el tiempo. Y el Señor dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, para que yo pueda, aquí dice, para que yo pueda satisfacer mi sed. ¿Se acuerdan que Jesucristo también dice, en el sermón le dice bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? La sed es que todos los judíos estaban sedientos por justicia, estaban sedientos por la verdad, estaban sedientos por conocer a Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos esta oportunidad de conocer todos estos misterios, entenderlos y ser parte de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a Ezequiel en este punto del agua. Entonces nos estamos quedando en el punto del 14, que es a todos aquellos que tengan esta agua, yo se la daré para que no tengan sed jamás, y esta agua se va a convertir en un manantial. Esta agua que yo les daré se va a convertir en un manantial que es sí mismo, esta agua brotará dando vida eterna. Vemos esta figura que está bien remarcada en Ezequiel. Vamos a Ezequiel 47, y esta es una de las profecías que se dio en ese momento de lo que estamos leyendo en Juan. Era una reseña de lo que iba a venir, y a Ezequiel se le da esta visión donde él ve esto, pero vamos a leerlo despacito y después lo vamos a desglosar. El hombre, Ezequiel 47, y el tema, si ustedes ven hacia arriba, el tema focal de aquí de la escritura dice el agua que brota del templo.
Ahora pueden decir, wow, qué maravilloso, vamos a hablar del agua que brota del templo. Jesucristo dice, y del agua que yo les daré, no van a tener nunca más sed jamás, crecerá y brotará como un manantial y brotará para vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo y está hablando de la palabra a la vez. Y vamos a ver, dice, el hombre que me hizo ver y me hizo volver después de la entrada del templo. Y este hombre me hizo volver después de la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua. Entonces él dice, esta versión dice el hombre, otra versión dice un ángel. Pero dice, y el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi por debajo de la puerta que brotaba agua. ¿Debajo de qué? Del templo. Debajo del templo, debajo de la puerta, en el templo, debajo de la puerta del templo brotaba agua. Eso quiere decir que estaba por debajo, ¿verdad? Y en el templo estaba la puerta y por debajo de la puerta estaba brotando agua, estaba saliendo agua del templo o desde el templo. Estaba saliendo agua y corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. Entonces dice, estaba orientado este templo, ¿verdad? Dice, y el hombre me hizo volver después de la entrada del templo. Entonces, la visión comienza en el templo. De ahí salen de la entrada. Entonces, es como que estaban adentro del templo y de ahí sale del templo. Esa es la visión. Y después, cuando ya están afuera, ve la entrada del templo y le dice, y el ángel está diciendo, mira. Y él ve que de la entrada del templo está saliendo agua. Pero la visión ahora es que él está allá afuera. Está afuera y viendo cómo el agua salía en una de borde o brotaba, porque brotar viene de una figura de manantial, porque brota. Un río no brota. Si solo el manantial, porque brotar quiere decir que el agua nunca deja de crecer o crearse o salir. Siempre hay una fuente de agua. Entonces, debajo de la puerta brotaba agua y corría hacia el oriente del templo, hacia donde estaba orientado el templo. El agua baja por el lado derecho del templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo. Entonces, acuérdense que nosotros estamos sentados a la diestra de Dios. Y también la palabra dice que Jesucristo está a la diestra, a la derecha que quiere decir un lado, el lugar más cercano o el lugar más alto o un puesto más alto, porque dice, él es mi de mano derecha, ¿se acuerdan? Esa figura, él es mi mano derecha. Entonces este es un lugar donde dice, y el agua salía del lado derecho del templo. Entonces estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, al lado del sur del altar. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios y Jesucristo hizo que todo tipo de dádiva y don perfecto que desciende de lo alto, desde el punto donde cuando Jesucristo murió, entonces, y dice que su sacrificio fue llevado no al altar de aquí, sino al altar de arriba. Y esta es toda la figura de las promesas que habían de venir. Todas estas figuras, nosotros ahora las podemos entender. Antes no se comprendía porque uno, no tenían el espíritu y dos, eran unas promesas y todo esto era un poco vago porque no se podía, porque eran como cuando Jesucristo hablaba en parábolas. Era información, pero su total entendimiento o el entendimiento de esta revelación estaba oculta. No, el entendimiento o la plena revelación, aunque se hablaban destellos de esta revelación, el entendimiento, el misterio de todo esto estaba oculto. El entendimiento, el misterio de todo esto estaba oculto. Entonces podemos ver y la palabra sigue, dice, el agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado del sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta afuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado de la entrada. Dice un pequeño chorro
brotaba de agua. Entonces, eso es lo que, algo tan pequeñito, pero de él salía un gran agua. Brotaba, dice, un pequeño chorro de agua, brotaba por el lado del sur de la entrada. Entonces estamos viendo también otro lado. No solamente estamos viendo el lado derecho, sino habían otras partes del templo que estaba brotando agua. Esta figura habla de que, ¿se acuerdan que Jesucristo dijo previamente que él iba a derribar, que ellos iban a derribar el templo, pero él lo iba a construir o se iba a construir nuevamente en 3 días? Nosotros como templo y morada del Espíritu Santo y como templo, como vasijas que el Espíritu está en nosotros, y nosotros siendo bautizados por el Espíritu Santo, inmergidos en él, entonces la palabra de vida, la palabra de vida eterna, la vida eterna y la palabra iba a brotar así, dando vida. Vida en el sentido de personas renaciendo, la palabra sanando, estos ríos, este manantial que brota en la vida de las personas, es toda el agua que realmente va desde el punto del templo, en el sentido, acuérdense que está hablando también de la obra de Jesucristo, donde eso fue lo que hizo que muchas naciones se beneficiaran de esta agua o este manantial que brota desde un punto focal que es Jesucristo, ¿verdad? El fundamento, y de ese fundamento sale agua. Esta es la figura donde dice también de su interior correrán ríos de agua viva, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque está hablando el que cree en mí, todo radica en Jesucristo. Él siendo como la parte fundamental o esa piedra del ángulo de la construcción o el fundamento. Y podemos ver, y dice nuevamente, un pequeño chorro de agua brotaba por el lado del sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas, me dio otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta la cintura, me dio otros 500 metros y la corriente era ya un río que no se podía atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar nadando. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Pon atención en lo que has visto en los 500 metros y todo eso, hasta qué medidas iban creciendo, al punto de que solo se podía nadar en el agua si se quería cruzar ya después. Después me hizo volver por una orilla del río y vi que en las 2 orillas habían muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta una cuenca del Jordán, de donde desembocará el mar muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte donde llegue esta corriente podrán vivir animales, todas clases y muchísimos peces. Pero el agua de este río convertirá el agua amarga en dulce, dice. Pero el agua, principalmente el agua de este río, la función es que lo amargo lo convertirá en dulce. Y habrá todo género de vida, desde Engadí hasta Eglaim. Habrá pescadores y allí podrá sacar sus redes. Y habrá ahí tanta abundancia y variedad de peces como el mar Mediterráneo, pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no caerán nunca, ni dejará de dar fruto jamás. Cada mes tendrá fruto porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán para alimento de todas y los frutos
y los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Vamos a desglosar un poquito esto. Podemos ver Ezequiel 47, una visión que es profética o era una profecía. Y podemos ver que se enfoca en la restauración del templo y del pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? Porque se acuerdan de que nosotros no éramos parte de esto. Y podemos ver que en esa época era considerado nada más Israel. Pero el mensaje de este capítulo también nos muestra el plan de Dios en extender la salvación a todo el mundo. Porque estamos hablando de que habla de cuencas y habla de peces, y se acuerdan que una de las cosas que le dice Jesucristo a Pedro es que él iba a ser pescadores de hombres. Entonces todas estas son figuras que los peces son hombres, en el sentido de que el evangelio te va a pescar, ¿verdad? Por decirlo, esta similitud acerca de allá más adelante, aún cuando Jesucristo le dice, pero ahora tú serás pescadores de hombres. Y podemos ver que la misma palabra también habla de árboles. ¿Se acuerdan? Que la misma palabra dice que nosotros somos como árbol, que el que confía será como un árbol, que su hoja no cae. Entonces vamos a ver cómo esta palabra encaja. Y podemos ver que en esta visión de Ezequiel es llevado a la entrada del templo donde hay agua que fluye desde el altar. Que fluye desde el altar habla de crecimiento y surgimiento, porque fluir quiere decir surgir. Y cuando nosotros surgimos, estamos creciendo. Entonces, aquí habla de esta agua que fluye desde el altar, que fluye desde el altar. Nosotros somos una nueva creación. Y como nueva creación, nuestro surgimiento o nuestro crecimiento es basado a eso que fluye dentro de nosotros. El río se hace cada vez más profundo, más ancho, más amplio y va creciendo a la medida que sale, a la medida que dice, primero fue a los tobillos, de ahí podemos ver que poco a poco va incrementando hasta la cintura. Y de ahí después de la cintura él dice, ya no podemos cruzar el río al menos que nademos. Entonces esa profundidad de agua va creciendo porque va fluyendo, va surgiendo. Entonces podemos ver allá cuando habla del agua viva. ¿Se acuerdan que le está diciendo a la mujer samaritana de que el agua que él va a dar iba a ser una agua viva y que iba a brotar? ¿Se acuerdan, verdad? El 14. En un ratito, cuando terminamos de hablar de eso, vamos a regresar al 14 de Juan para ver que la visión que Jesucristo le está dando también fue una profecía acerca de mucho tiempo, acerca de este asunto. Y podemos ver aquí de que esta visión en la cual ve y ve que el río se está haciendo más profundo, más ancho, más amplio y va creciendo a la medida que sale del templo, nosotros podemos comprender, y aún Efesios dice que mi oración es para que cada uno de nosotros podamos comprender lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender acerca de esta revelación? Del amor de Dios. El amor de Dios que iba a abarcar por medio de su palabra y por medio de la escritura y por medio de las promesas, de lo que los profetas hablaron, de lo que los profetas vieron e hicieron, para que nosotros pudiéramos obtener y entender a través de los tiempos el amor de Dios, que es poder comprender con todos los santos cuál sea lo alto, lo profundo y lo ancho y lo largo, y de este, amor que excede todo conocimiento, que está también a Jesucristo pues, expresando a la mujer samaritana, donde le está diciendo, y el agua que yo daré va a brotar. También usa eso, que el agua que él iba a dar, quiere decir que de él iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir de Jesucristo? Pues toda la obra, ¿verdad? Dice, y los mandaré el Espíritu, y el Padre mandará el Espíritu en mi nombre, y me mandará este Consolador en mi nombre, y de todo aquel que crea, de acuerdo como dice la Escritura acerca de mí, correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Podemos ver la palabra aquí? Sí, podemos ver aún la palabra acá en lo que leímos de Ezequiel acerca de que del agua que brotaba debajo del templo y que te estaba abarcando el oriente y todas las partes prácticamente del mundo. Y podemos ver estas
estas verdades a través de la palabra cuando vamos y indagamos, ¿verdad? Entonces, llegando a ser un río inmenso que nadie puede cruzar. Llegó al punto de que era un río inmenso que nadie podía cruzar sin nadar, sino solo nadando. El río estaba ahí, ¿verdad? Y podemos ver también que los árboles frutales, sus aguas sanan todo lo que tocan. Podemos ver ahí que casi al final nosotros podemos ver que dice que en las orillas del río, cerca de toda clase de árboles frutales, sus hojas no caerán nunca jamás y todo árbol daba fruto. ¿Se acuerdan de que más adelante también Jesucristo dice que todos los que estemos en Él, como vid, siempre vamos a dar fruto? El que permanece en mí siempre va a dar fruto. Entonces podemos ver todo Juan, solo en esta revelación se puede ver todo Juan, al menos en las revelaciones que Jesucristo dijo, incluyendo, cuando dice yo soy la vid y cada uno de ustedes son el pámpano. El que en mí permanece crecerá y dará fruto y su fruto no va a finalizar, sino que dice mi Padre lo va a seguir limpiando y Él va a seguir dando fruto. Entonces podemos ver acá que dice por los árboles frutales sus aguas sanan todo lo que tocan. Podemos ver en este capítulo, vemos que la función del templo, ¿verdad? Vemos que había, ¿qué es lo que había en esta función del templo? Jesús dijo que el templo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho eso, que Jesús había dicho que que el templo ellos lo iban a derribar, pero en 3 días Él iba a edificar o reedificar. Esto es referente a la salvación que está en Cristo. Él siendo el simbolismo del río de agua que fluye desde el templo, podemos ver que Él iba a ser ese río de agua que iba a desbordar y que del templo iba a llegar a todas las naciones. ¿Se acuerdan que Ezequiel comienza así? De que permítanme, que habla de todas las naciones. Que veía cómo el agua del templo llegaba y iba desbordando y sobredesbordando en todas las naciones. Y vemos esta función que se aplica a Jesús. Cuando nosotros podemos ver esto en Juan, donde dice, y esto estaba referente. ¿Qué es lo que estaba referente? Cristo siendo el río de agua, porque a través de Él nosotros tenemos la salvación, esta agua que habla de salvación, que llegando a toda la gente, y esta es la salvación, y esta es las nuevas noticias de salvación que nos hacen enteros, que a través de las llagas de Jesucristo fuimos sanos, a través de los cumplimientos de Jesucristo tenemos Espíritu Santo, Él es la vida, Él es la cabeza, y que quien crea, como dice la Escritura, acerca de Él, el poder que reside en nosotros a través de nuestra cabeza, nos iba a hacer como árboles plantados cerca del río, así como nos describe. Dice, todo aquel que confía será como un árbol plantado que su hoja no cae, sino está a la par de los ríos. Y se acuerdan que está uno en Salmos y está en otro Isaías, donde habla esta figura de árbol plantado. Y cuando nosotros confiamos en la palabra, cuando estamos agarrados y que está a la par del agua, y esta misma figura también la trae aquí en Ezequiel, ya casi al final de la lectura que estuvimos aprendiendo ahorita, y vemos esta representación cuando dice la salvación que está en Cristo, el río de agua que fluye en el templo, que representa el Espíritu Santo que fluye desde el corazón del creyente. Árboles frutales representan a los creyentes que son plantados en la casa de Dios y serán como un árbol plantado junto a las aguas. ¿Se acuerdan? Y nosotros somos esos árboles plantados junto a las aguas. Como árboles nosotros necesitamos de agua para estar verdes y dar fruto y esto, ¿verdad? Entonces, esta agua que viene a través del Espíritu Santo, a través de la promesa y a través de el templo o lo que Jesucristo hizo por nosotros como cabeza,
Porque al principio, antes de que nosotros viniéramos formando el templo, Jesucristo dijo, cuando ustedes van a derribar el templo, pero lo volveré a reedificar en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo. ¿Se acuerdan que leímos eso? Y cuando los fariseos le dijeron, ¿cómo es posible si nos ha tocado tantos años en hacer este templo y tú dices que en 3 días lo vas a volver a establecer? Y la palabra misma lo explica y dice, pero ellos no entendían porque Jesucristo estaba hablando acerca de su cuerpo. Entonces, está hablando de los logros, está hablando de Él, de Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo salieron ríos de agua viva y salvación para todos. Entonces, vemos la función de Jesucristo aquí como templo, porque de Él por medio de su sacrificio, va a haber la salvación para todos. Hemos repetido eso varias veces para que quede realmente fundado en nuestros corazones. Y serán como árbol plantado junto a las aguas y da fruto a su debido tiempo. Entonces nosotros damos frutos, ¿verdad? Nosotros damos ese fruto. Ahora la clave es que tenemos que permanecer en Cristo, como Él siendo la vid y Él siendo el Señor. Nosotros podemos ver esta visión que habla también sobre la unidad de la iglesia y cómo la restauración es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega en nosotros y hablando, ¿se acuerdan de que fuimos inmergidos o bautizados con Espíritu Santo y fuego? Podemos ver cómo Dios, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros podemos ver esta evolución, ¿no? esta transformación a través de este logro. Asimismo, nosotros podemos ver esta obra finalizada cuando el Espíritu Santo viene en cada uno de nosotros o cuando el Espíritu Santo crea una nueva criatura, ¿verdad? Y podemos encontrar este versículo o este punto cuando vamos y regresamos a la lectura, podemos ver este punto donde dice que este fruto iba a ser la unidad de toda la iglesia y la restauración. En el 9 dice, y cualquier parte donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de ese río convertirá el agua amarga en dulce. La salvación no es así que nuestra vida antes sin Dios no tenía sentido y éramos amargados por naturaleza, porque no había el gozo, no habíamos conocido el gozo, no habíamos conocido el amor, estábamos vacíos. Entonces, toda la obra del Espíritu Santo, una de esas es que a través del Espíritu, dice sí, porque cuando nosotros renacimos y hubo Espíritu Santo en nosotros, conocimos el gozo y sobre todo el amor. Por eso dice la palabra de que cuando el Espíritu vino, también fue derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces podemos ver esa obra o ese punto en el 9 donde dice que esta agua amarga se convirtió en agua dulce. Podemos ver que toda alma viviente que nadare por donde quiera, porque dice todo aquel que nadare en esta agua tendrá vida. ¿Se acuerdan que la palabra dice eso? Acá donde dice que más adelante dice que todos los que todos los que nadaren de esta agua iban a ser sanos, que todos los que nadaren de esta agua, o que era necesario que todos nadaren sobre esta agua, y así lo especifica. Y todos los que nadaren de esta agua vivirán, y todos los que nadaren de esta agua vivirán. Qué bonito, ¿verdad? Y todos los que nadaren de esta agua vivirán, hablando de salvación y hablando de una vida en el Espíritu Santo o una vida de acuerdo a cuando nosotros renacemos. Porque la persona que no ha renacido no tiene espíritu dentro de él. No todos son hijos de Dios, porque los que son hijos de Dios son aquellos que han confesado. Cuando confiesa viene el Espíritu. Por eso dice Jesucristo, cuando no los abandonaré, no quedarán huérfanos, pero es necesario que me vaya para que Dios mande el Espíritu en mi nombre. Entonces podemos ver
cada ejemplo expandido aquí. Y dice, y todo ser viviente o todo alma viviente que nadare por donde quiera de estos ríos vivirá. Habrán muchos peces, ¿se acuerdan que hemos ya dicho eso más de 2 veces, donde está hablando de hombres, peces de diferentes, habrán muchos peces por haber entrado en esas aguas y recibirán sanidad y vivirán. Qué bonito. Maravilloso. Cuando dice, y habrán muchos peces de todas partes hay hombres y mujeres renaciendo, de todas partes estamos nadando en esta agua, estamos nadando en este río, estamos nadando y esta es la agua en la cual nosotros podemos encontrar dulce la vida, el propósito, y podemos encontrar el poder y podemos ver también todo el propósito que Dios ha dado, todo aquel y todo el que entre en este río será sano. Y la sanidad viene también de cuando somos enteros. Antes de confesar nosotros somos incompletos porque somos alma y cuerpo, pero cuando confesamos somos enteros o completos en el sentido de que somos alma y cuerpo y espíritu y somos sanos. Por eso Jesucristo cuando sana le dice, you have made whole, que quiere decir te has hecho entero. Eso quiere decir de que el perdón de pecados en ese momento, por eso también lo criticaban, porque muchas veces para poder sanar a alguien tenían que ser perdonados por sus pecados, porque igual nosotros, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, entonces todavía estaríamos, o el Espíritu Santo no estuviera disponible de la forma en que está, entonces nosotros no podíamos estar cerca de Dios, porque se acuerdan antes cuando no podían estar tan limpios, lo que hacían es que la santidad de Dios los mataba. Entonces en muchas ocasiones Jesucristo tenía que perdonar porque era la función de dar la oportunidad de sanar a las personas también. ¿Por qué? Porque esta función era que les daba la oportunidad de recibir sanidad, la sanidad que viene de Dios. Luego dice, el ángel le muestra a Ezequiel que es el Espíritu de Dios, que fluye desde el templo y que provee vida y santidad a todas las personas. Vemos esta figura donde el ángel muestra a Ezequiel que el Espíritu de Dios que fluye desde el templo, porque todo lo que es proveniente de Dios viene de su espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, y las palabras que he dicho son espíritu y vida, y el Espíritu Santo también está conectada con la palabra. Podemos ver que todo esto que fluye a través del Espíritu de Dios viene desde el templo y provee vida, santidad a todas las personas. Podemos compararlo con Juan 7. Nosotros podemos comparar esto con Juan 7 cuando Jesús se pone en pie con voz fuerte y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí. Dice, si alguien tiene sed, venga a mí, que en mí cree, porque el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos ver si usted vaya y quiere leer Juan 7 habla de eso. Dice, Jesús viene y habla con voz fuerte. Dice, el que tenga sed, venga a mí, porque como dice la Escritura, de aquel que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior, de nuestro interior. ¿Se acuerda? Está hablando con la mujer samaritana, le está hablando de que iba a dar esa agua y esa agua iba a brotar. Y ellos o ella o todos cuando iban a hacer todas estas cosas dispuestas iban a poder adorar. ¿Por qué? Y verdaderamente, ¿por qué? Porque está hablando del Espíritu Santo cuando iba a venir. Entonces, podemos ver esto que dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque nosotros dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros creemos en Jesucristo, entonces cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor, Dios da el don, Dios siendo el donador, da el don que es Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, crea una nueva criatura y esa nueva criatura
el Consolador que es enviado en nombre de Jesucristo, nos da la sanidad, nos da la santidad, nos da el poder, nos da todo. Y de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es la promesa del Espíritu Santo, pero ese río va a seguir fluyendo y brotando dentro de nosotros a medida que nosotros creamos correctamente la palabra dividida, que es a través de los sacrificios de Jesucristo, que es a través de la gracia, a través de la promesa y de todo, y de lo que hemos estado viendo y seguiré viendo acerca de los logros de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo que Él se bautizó y a nosotros ya no nos vamos a bautizar. Y esto es lo más pequeño de lo que hizo por nosotros. Y vemos donde cuando dice Jesús dijo en el último día de la fiesta del tabernáculo, podemos ver eso, que Jesús dijo en Juan 7, podemos ver que en Juan 7 nosotros podemos ver cuando Él habla, y es Juan 7, 37 al 39, que está hablando del Consolador. Podemos ver que está hablando también de este Consolador, y podemos ver todo eso. Vamos rápidamente a Juan. Vamos a Juan, porque de cualquier manera vamos a regresar muy pronto a Juan. Vamos a Juan 7, 37. Y dice así: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel que cree, correrán ríos de agua viva. Entonces podemos ver que acá la palabra está hablando, y nosotros podemos ver cómo es que Jesucristo, siendo el templo en Ezequiel, donde dice de que del templo comenzó a salir vida. Y es a través del sacrificio de Jesucristo que nosotros tenemos esta salvación, tenemos esta palabra, tenemos estas nuevas noticias. Y podemos ver que del templo está la salvación, y llega a todas las personas. Y todos los que naden en esta agua, todos los que beban de esta agua, porque se acuerdan de todos nosotros, comenzamos de que dice de que todos nosotros bebimos de un mismo espíritu. Todas estas son figuras que es el agua, que es el Espíritu Santo que entra en nosotros, es lo que nos calma la sed, es lo que nos da la paz, el que nos da el gozo, el que nos da sabiduría. Todo a través de él podemos estar satisfechos por medio de Jesucristo. Vuelvo y repito, ¿se acuerdan de que cuando pelea con los fariseos y le dicen ustedes van a, cuando le dice, ustedes van a derribar este templo, pero en 3 días lo reconstruiré? Entonces toda la palabra de Dios podemos ver que se efectuó, y acá podemos ver en Juan de cómo la palabra de Dios es clara, y poder ver que este Consolador estaba hablando acá, se estaba declarando, estaba siendo declarado acá el agua viva, que es a través del Espíritu Santo también. Es de nuestro interior correrán ríos de agua viva, es el Espíritu Santo. Entonces, a través de las buenas nuevas de salvación, vemos Ezequiel 47, que nos enseña que el santuario puede darnos vida y en abundancia, como un río que nos permite ser y que nos permite dar fruto en toda obra redentora. Así que nosotros ahora podemos, adorar en espíritu y en verdad. Entonces regresemos a Juan y vamos y veamos el 14.
el 14 donde dice, pero el que beba del agua que yo le daré, Juan 4:14, cuando está hablando con la samaritana, le está hablando la revelación y vemos Ezequiel y una de las maravillosas revelación. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial, se convertirá en él se convertirá en un manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Está hablando que cuando viniera el Espíritu Santo iba a calmar toda sed, toda desesperación, toda desesperanza, todo donde el hombre se sentía oprimido, y esa sed de cuando dice y el que tenga hambre y sed de justicia, ¿se acuerdan? Entonces ahora nosotros no tenemos sed. Hay muchas cosas que no entendemos, ciertamente, pero tenemos el gozo y la paz que viene de que nosotros somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo y nuestra sed es saciada. ¿Por qué? Porque tenemos Espíritu Santo, tenemos el gozo, tenemos la revelación, tenemos ese río que corre en nosotros, ese río de agua viva. Por eso dice, ¿por qué? Cuando nosotros tomamos cisternas en vez de la fuente, en vez de manantiales, está hablando de que nosotros tenemos en poco las cosas que la palabra ha establecido para que nosotros o para que nuestro espíritu realmente, como dijo allá, pero Jesucristo nos iba a bautizar o va a bautizar o no bautizó a nosotros, en este caso, con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es lo mismo, es algo que está fluyendo en nosotros. Que fluye, pero para que fluya nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente, creer correctamente para que realmente el surgimiento que estábamos hablando en Ezequiel, ese brote, que dice, y todo el que beba esta agua se convertirá en él en un manantial. Esta agua brotará dándole vida eterna. ¿Qué es lo que nos da vida eterna, verdad? El Espíritu. Esta es la arra del Espíritu, ¿se acuerda? Y tenemos las arras de nuestra vida eterna, de esta promesa que es el Espíritu Santo, que somos sus hijos. Entonces ya pudiendo ver esto, podemos ver en claridad toda esta palabra de nuestro Padre, o esta revelación que es a través de nuestro Padre para nosotros. Nosotros asimismo podemos ver más adelante, donde el 28 dice así: en esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de dónde o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver el hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron y preguntaron unos a otros: ¿será que alguien le haya traído algo de comer? Pero Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad de que Él me envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Y terminar su trabajo. Nosotros podemos ver esto de cuál era la voluntad de Dios. Dice: mi comida es hacer la voluntad de que Él me envió. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros podemos ver esto y muchas palabras dice y escuché la palabra y entendí la palabra. Entonces es adquirir. Y nuestra comida, no, lo que nos alimenta, porque cuando nosotros comemos, si nosotros no comemos nos sentimos débiles, pero mi comida o la comida espiritual, entre más yo hago la voluntad de Dios, nosotros podemos ver que mientras hago yo la voluntad de Dios, mientras yo estoy haciendo el trabajo que Dios me envió, eso es mi alimento, mi sustento.
Es una figura de decir, sí, esto es lo que me alimenta mi vida, me alimenta el espíritu, me alimenta el hombre interior, escuchar la palabra, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y así mismo sigue diciendo, y ustedes dicen todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, pero que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Está hablando de la cosecha. Ahora es otro punto. El otro es, ya dejamos aquel que dice de que la comida, el sustento es hacer la voluntad de Dios. Vemos qué quiere decir la sed y ahora que era hambre. Hambre y sed de justicia, ¿se acuerdan? Y estos dos se unen. Entonces vemos la cosecha y dice, ella les dice, observen los campos. ¿Qué son los campos? Las personas, observen el trabajo. Hay mucho trabajo, la mies es mucha, dice. Observen los campos, observen las personas. El que cosecha recibe su paga. Y nosotros estamos trabajando para la vida eterna. No estamos trabajando para obtenerla. Pero todo lo que nosotros estamos trabajando, toda nuestra recompensa, todo lo que nosotros estamos haciendo va a ser recompensado cuando venga Jesucristo. Por eso dice, y hacer tesoros, no gastas en tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos aquí, igual nuestra paga es aquí, porque dando es como se recibe. Cuando yo doy más, en todos los sentidos, mi tiempo, mi amor, todo lo que yo doy, acá yo lo voy a tener. Había un comentarista donde dice, y la palabra lo soporta, donde dice que la vida eterna comienza aquí en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos la oportunidad de caminar por fe. Podemos hacer milagros, podemos hacer prodigios, podemos entender, podemos ver la bondad de Dios, podemos ver y conocer el poder de Dios. Eso es un pedacito de lo que nosotros vamos a poder hacer allá, pero toda esta vida abundante es parte de nuestra vida eterna. Aunque no somos 100% espirituales, todavía podemos gozar de estos privilegios que Jesucristo nos hizo para poderlo gozar aquí en la tierra. Pero todo lo que nosotros hacemos, de acuerdo, nosotros estamos cosechando para aquel día, para que la recompensa es para la vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos se va a ser recompensado en eso, ¿verdad? En esa vida eterna. Y por eso Jesucristo dijo, mi comida es, esta comida ustedes no la conocen, este sustento ustedes no lo conocen, porque el sustento, la comida es mi alimento, es mi fuerza, es mi energía. Esta comida que Dios me ha dado para hacer, esta voluntad que Dios me ha dicho que tengo que hacer, es la que da el Espíritu, que proviene del Espíritu, que esto que proviene del Espíritu es lo que da vida, es lo que da la abundancia. Podemos completar el trabajo y dice que podemos ver esta figura donde el alimento, el sustento es la palabra. Si yo no escucho la palabra, si yo no medito en la palabra, entonces poco a poco nos apagamos. Independientemente, para nosotros la palabra es muy esencial y también para todos los oyentes. Nosotros podemos ver una figura también en Salmos 16:5. Salmos 16:5, donde dice, Señor, tú eres mi alimento. El salmista David dice esto y dice Salmos 16:5, Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor, la copa en la que bebo. Volvemos al punto, en la copa la que bebo, cuando esta figura pone que él bebía de Dios o él llegaba al recurso o a la fuente correcta que era Dios y tomaba de él, era satisfecho en todos los sentidos, tenía gozo, tenía paz. El rey David podía descubrir y experimentar una relación, pudo experimentar una relación con Dios para poder decir estas palabras y decía, Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor, lo único. Por eso Jesucristo dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ese es mi valor, es lo que poseo, es lo que me dio mi Padre, que cabe su trabajo. Y así mismo podemos ver estas palabras acá, podemos ver estas
palabras en las cuales el rey David decía esto, que la palabra o que él dice, Señor, tú eres mi alimento. Qué palabras tan enfáticas al mencionar y expresar de esta manera de lo que realmente era Dios para David. Y Dios es nuestro alimento, Dios es nuestro sustento. Hablando de sustento, vamos a seguir saltando en estos dos puntos, hablando del alimento y de la cosecha, porque cuando nosotros estamos bien alimentados, cuando nosotros estamos satisfechos, la emoción o el enar de que sale de nuestra vida o que fluye es la necesidad de ir a hablar. Entonces Juan lo dice, Juan pues vemos el proceso de Juan de 4, de que una cosa lleva a la otra, y cuando podemos estar satisfechos, nuestra inercia, nuestro otro punto de partida, nuestro próximo paso es ir a cosechar, ir a alentar a la gente, porque nuestro deseo es que ellos también experimenten lo mismo que nosotros tenemos. La cosecha son campos listos para la cosecha. Esta cosecha es para la vida eterna. Todo lo que nosotros trabajamos es no para obtener la vida eterna, sino frutos que provienen de una vida eterna, porque nosotros tenemos vida eterna. Entonces podemos tener esta vida eterna ya y trabajar de acuerdo a la vida eterna que tenemos, que es de acuerdo al Espíritu, porque las palabras que Dios dice son vida y son espíritu y son de vida eterna. Entonces nosotros podemos vivir en el estandarte de vida eterna. Nosotros vemos acá en la palabra, podemos ver en Gálatas 6, 8 al 9, Gálatas 6, 8 y 9, perdón, donde dice, el que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Esta es la versión, habla hoy, Gálatas 6, 8, 9 también habla de esto, de la cosecha de vida eterna. Dice, y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desmayamos, a su debido tiempo cosecharemos. Esta vida eterna proviene de una vida del Espíritu que fluye en nosotros a través de la obra y a través de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender que a plenitud de que estamos aquí también con un propósito para ver las cosas de arriba, porque nuestra vida es eterna. Entonces, si mi vida es vida eterna, por lo consiguiente, yo me voy a enfocar en las cosas de arriba, que es las cosas celestiales, porque mi vida eterna está relacionada con mi ciudadanía, que es en los cielos. Cuando yo tengo una cosecha de vida eterna, cuando yo camino en una forma de vida eterna, es viendo lo que procede de la vida eterna, que es de mi Padre Celestial, y por eso ahora puedo hacer la voluntad de quien me envió. Mi comida me satisface espiritualmente porque yo quiero hacer la voluntad de quien me envió. Y como yo la quiero hacer tanto, son los negocios de arriba que produce una cosecha, porque el Espíritu que está en mí hace que yo produzca fruto que da vida a los demás que están alrededor de mí, como peces, como árboles, agarrados de esto. Entonces nosotros podemos dar ese espíritu, podemos dar de nuestro espíritu esta cosecha que proviene de cosas de vida eterna. Y dice que la clave es que nosotros no nos cansemos de hacer el bien para no desmayar y ver a tiempo lo que hemos cosechado. Porque todo viene de la vida eterna, ya sea acá, pero mayormente allá. Cuando sea el supremo llamamiento y diga, Margarita, regocíjate por este fruto. Y el que siembra recibe salario y paga, y recoge el fruto que procede de la vida eterna. Vemos ese punto en Juan, que regresamos a Juan, y el punto del 38 que termina o que finaliza dice, y el que siembra recibe salario. Paga, el salario quiere decir paga,
y recogerá el fruto que produce o procede de la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Y dice, recogerá el fruto que procede de la vida eterna. ¿Cuándo vamos a tener esa paga? ¿Cuándo vamos a tener esa recompensa? ¿Cuándo vamos a tener todas estas cosas que se están viendo? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo no sé si ustedes pueden imaginarse ese momento donde diga, tú ven para acá, alégrate, tú que sembraste, tú que cosechaste, toma, aquí está tu paga. Porque todo procede de la vida eterna. Es como una cuenta de ahorro, si se podría decir. Por eso el hombre de los talentos, ¿se acuerdan? Y este capítulo finaliza con, después del 38, está hablando de todo eso un poquito, pero este capítulo finaliza con la segunda señal milagrosa, perdón, que Jesús hizo cuando él sana al hijo de un oficial, al hijo del rey, perdón, al hijo del oficial del rey. Él sana al hijo del oficial del rey cuando él le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, tu hijo está sano, no te preocupes. Ve, le dice, y te das cuenta que tu hijo está sano, y él va y le pregunta a qué horas el muchacho fue sano y esto y todo eso, corrobora y finaliza con la segunda señal milagrosa que Jesucristo hizo en un punto, y podemos ver cómo este capítulo finaliza en una forma magnífica, porque estamos hablando de las cosas que proceden en vida eterna y Jesucristo sanó, que eso procede de la vida eterna. Está hablando del alimento que procede de la vida eterna y vemos cómo la narrativa concluye con una, si se puede decir, con una cerecita así como el sorbete, ¿verdad? Que le ponemos. ¿Por qué? Porque la sanidad es un regalo y es un asunto espiritual. Y cómo este capítulo cómo se puede ver de que Jesucristo todo lo que hizo también. Ahí dice, ustedes van a cosechar en un campo que no sembraron. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo que hacer toda la obra para que nosotros ahora podamos tener los frutos. Poder ver todas estas cosas unidas y empaquetadas perfectamente. Y la narrativa podemos ver cómo es que Juan habla del templo, cómo habla de la salvación, cómo habla del Espíritu Santo, del alimento, de la cosecha y de las cosas y los asuntos espirituales. Dios me les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes hablando de esta serie de Juan. Espero que haya una bendición y una emoción poder compartirla y poder entenderla. Dios me los bendiga. Son lo mejor.